Ustedes pudieron ver en todas estas charlas que tuvimos hoy de una situación del sector porcino como que quizás casi nadie pensó ver. Sobre todo lo que hace muchos años que estamos en esta actividad, nunca pensamos que íbamos a llegar a tener una situación del sector porcino tan rápida, tan aguda y tan positiva. ¿Viste acá? Esto me complica muchísimo. Ahí. Listo, muchas gracias. No, está bien, vamos a manejar así. Realmente una situación tan rápida y tan abrupta que a veces hace que hasta el mismo productor no se dé cuenta de lo que está pasando en la producción porcina. ¿Y por qué digo? Porque muchas veces los productores están esperando que el sector porcino comience a tener un momento negativo y que esto que está pasando con el sector no es algo que vino para quedarse, sino que son los clásicos momentos que tuvo la actividad porcina. Porque en realidad esta actividad tiene una historia muy pero muy fuerte y muy negativa en el sector ganadero del país. Realmente es una de las actividades que más ha sufrido en el sector ganadero del país. Y eso hace que el productor sea un productor desconfiado, que no puede todavía ver lo que viene, que se queda más en el pasado que en el presente. Por eso me parece bueno recordar algunos parámetros rápidamente de lo que mostró Patricia hoy a la mañana y los demás disertantes, y después insertarnos en algunos aspectos que a mi entender son los que nos tenemos que llevar como mensaje de esta jornada, como productores, como estudiantes, como profesionales, que creo que son los que están sentados acá, para poder trabajar en otros ámbitos y poder adecuar a lo que va a tener para adelante la producción porcina nacional. Por eso no podemos hablar de momentos, tenemos que hablar de realidad. Esta es una realidad. Esto no es un momento, esta es una realidad. El sector porcino se consolidó rápidamente, como casi nadie esperábamos que se consolidara. El sector porcino nacional inició 10 años después el camino de la avicultura y va buscando una consolidación final, va a ir creciendo y todos los analistas del mercado así coinciden, por lo menos 10 años más. Entre 5 a 10 años más se espera que haya un crecimiento del sector porcino y esa es la realidad a la cual nosotros tenemos que tener en cuenta. Y los marcan los números que hoy decía Patricia, con un crecimiento de prácticamente un 15 a un 20% anual en la cantidad de animales faenados, con un crecimiento de prácticamente el 89% en la producción de carne porcina, donde pasamos de 200.000 toneladas hace 10 años atrás a prácticamente 500.000 toneladas en el año 2013, con un sector que sigue creciendo en los primeros hasta septiembre de este año casi a un ritmo del 10%. Este es un sector que está creciendo, que se está consolidando y eso es realmente importante. Ahora, ¿qué pasó para que el sector porcino tenga esta realidad? Y ha habido cosas muy importantes para el sector. Por ejemplo, la primera de todo es cuando nosotros salimos de la convertibilidad, ese cambio macroeconómico. Eso fue fundamental para el primer síntoma positivo para la actividad, porque a partir de ahí empezamos a ser competitivos. Y a partir de comienzos de la década de 2000 en adelante, el cerdo ya no sufrió de las importaciones como había sufrido en la década anterior. Una década nefasta para este sector, donde perdimos el 50% de los productores y bajamos más del 50% del stock nacional. El segundo, otro aspecto importante, porque el segundo lo voy a dejar para el último, es el buen programa de difusión al estímulo del consumo de carne de cerdo, que fue el programa Hoy Cerdo. Un programa serio, continuado, con la participación de la asociación y también de las entidades públicas y privadas. Y eso realmente fue un muy buen programa que permitió que la gente conozca las características físicas, organolépticas de la carne de cerdo y la aceptara. Hay otra parte que saqué para hacerlo más corto, pero que a mí también me parece que fue el primer indicio de un cambio cualitativo del sector, que fue el programa de erradicación de la peste porcina clásica. La primera vez que nos pusimos de acuerdo, que se trabajó en conjunto con la actividad privada y la actividad pública, y Argentina llegó, después de haber empezado más de 200 planes de erradicación de peste porcina, a ser libre de peste porcina clásica, que fue fundamentalmente un síntoma de que el sector, trabajando organizadamente, podía hacer cosas buenas.
En aquel momento pensamos que sacándonos la peste porcina clásica, al corto plazo íbamos a empezar a exportar. En realidad no fue así. Hoy lo dijo Patricia, todavía no tenemos capacidad para exportar, pero sí nos permite seguir tratando de protegernos de otros países que no quisieron importar y que están en situaciones sanitarias mucho más complicadas que las nuestras. Y a su vez fue un trabajo en conjunto importante. Pero el más importante de todos es es el de la cadena bovina. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido lo que pasó con la carne bovina, el cerdo estaría en 6 kilos. ¿Está claro eso? Y si estaríamos en 6 kilos, estaríamos en la historia clásica de la producción porcina. Un país que comía 70, 80 kilos de carne bovina no le daba lugar a ninguna de las otras carnes. Es así de claro. Discutamos la política. Se equivocaron, afectaron al sector bovino, se afectó las exportaciones, toda una serie de cosas que cada uno de nosotros podemos tener una opinión. A mi entender, hoy, con un cierto grado de insistencia en algo que no surgió efecto, que es volcar toda la faena bovina al mercado interno para bajar el precio de la carne. Al contrario, destruyó el sistema de exportación, bajó el stock bovino y la carne bovina se fue arriba. Ahora, eso para el país está bárbaro. Está bárbaro. Nosotros no podemos comer 80 kilos de la carne que quiere comer el mundo. Nosotros tenemos que comer otras carnes. Ahora, mientras, como decía Washington en su disertación, mientras nosotros tengamos una carne bovina baja, Uruguay y Argentina, es imposible que las otras ocupen su lugar. Y esa fue realmente la gran ventana que abrió el sector porcino. Hoy Argentina tiene la carne bovina un 20% más cara que la carne porcina y la carne porcina un 20% más cara que la carne avícola. Y eso es lo que pasa en todo el mundo. Y eso es lo que pasa en todo el mundo. Y hoy nosotros vamos camino a comer menos de 60 kilos de carne bovina y quizá bastante menos en los próximos años. Y vamos camino, ya estamos comiendo 40 kilos de carne aviar y vamos camino a buscar el techo del consumo de carne porcina, que a mi entender va a ser muy por arriba de los 20 kilos. Y ese es un escenario de acomodamiento cárnico. Y ese es un escenario totalmente diferente para el país. Y ese es un buen escenario para el país. ¿Qué le está faltando a este escenario? Que Argentina vuelva a más de 800.000 toneladas de carne bovina exportada. Ese es realmente un reacomodamiento que política errónea o no errónea llevó estos últimos años. Claro, si uno da esta charla en un sector con los bovineros, nos matan. ¿Está? Pero esa es una buena medida para el sector cárnico argentino. Esta no es una buena reorganización del sector cárnico argentino. Y si yo trabajara en bovino, la verdad que me pondría contento que se coma menos carne en la mesa de los argentinos. Porque las políticas que se hicieron fueron porque la carne bovina impactaba mucho en el bolsillo del argentino. Está claro eso, ¿no? Si la carne bovina tiene menos participación, probablemente ningún político se meta a organizar el mercado bovino. Y el mercado solo se reacomode, con un consumo interno más moderado y con exportación. En este reacomodamiento, el cerdo ganó su lugar. Lo único que tenemos que ver ahora es a dónde va a parar el techo del cerdo. El ave ya está, salvo que nos crezcan plumas, y lo que va a ser más doloroso poner huevo, pero no vamos a comer más de carne aviar. ¿Está? Estamos en un techo, pero no estamos en el techo de la carne porcina. Y eso quedó muy claro en cada una de las charlas que se dieron. No vamos a discutir, ¿no? Yo pensé que con esto íbamos a discutir. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Para la PAMP esa política fue extremadamente cara, la provincia de ganadería bovina, y perdimos el 40% del stock de cadena. Sí. Entonces, creo que esas acciones por ahí en estos ámbitos son un poco fuertes. Sí, son fuertes, entiendo que son fuertes, pero creo que hay que decirlas porque es la realidad. Yo no hablo de una buena política, no sé, lo dije claramente, ni quiero discutirla acá en la política del sector bovino porque me parece que no soy quien para hablar del sector bovino, sin ninguna duda. Ahora, es una realidad que nos llevó a un reacomodamiento y que nos va a llevar a un reacomodamiento más todavía cuando retomemos el camino de la exportación. Y ahí el sector ganadero se va a volver a reubicar con la importancia que tiene que tener en este país. Me parece un error muy fuerte que Argentina no esté ni cumpliendo con la cuota Hilton. Pero, a ver, yo me saco la camiseta del porcino y vos te sacás la camiseta del bovino. O saquémonos las camisetas de nuestras carnes partidarias.
Está bien, saquémonos las camisetas que hay que sacarnos. Está bueno que Argentina coma menos carne bovina. Está bueno mientras lo exportemos. La podríamos haber exportado. Exactamente, en eso coincidimos. Era necesario Exactamente. haber infligido el daño que se infligió. Exactamente. Por eso te digo que la política es errónea. ¿Por qué? Porque se pensó que volcando la faena, y estamos hablando de un tema que no tendríamos que hablar, pero hace el cerdo, volcando el 94% de la faena bovina al mercado interno íbamos a bajar el precio, y no se bajó. No se bajó. Y dejamos de exportar. Y destruimos el sistema, lo destruimos, lo desactivamos al sistema exportador. Y eso es lo que está mal. Ahora, esa política errónea llevó a un recomodamiento de la carne en general que está bueno para el país. Cuando nosotros cambiemos esa parte de la política y volvamos el camino de la exportación, que si vos mirás cualquier analista bovino lo está diciendo, Argentina de a poco va a retornar el camino de la exportación, más que hoy tenemos un mercado de exportación realmente buenísimo para la vaca, entonces vamos a quedar bien. Ahora, si no hubiera habido esto, estaríamos comiendo 80, 70, 80 kilos de vaca y casi nada de cerdo, y la cantidad de carne de vaca, de ave que estamos comiendo. No hubiera podido meterse el cerdo en este escenario como el que estábamos planteando al principio. Ahora, comparto totalmente, y no lo digo solamente por los productores pampeanos. He estado en Santiago del Estero, una zona ganadera, estuvimos en la zona del Cuenca Salado, una zona ganadera, en todos los lugares donde el impacto fue muy fuerte hacia los productores ganaderos bovinos, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. Solo falta volver a activar el mercado de exportación y empezar en Argentina a hablar de carnes. Empezar en Argentina a hablar de carnes, no solamente de carne bovina. A mí me molestaba muchísimo cuando yo iba a algo del INTA y decían las carnes, el ave y el cerdo. El cerdo no es plástico, es carne. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vemos este escenario, nos reacomodamos mejor y nos vamos a posicionar como uno de los países más fuertes productores de carne bovina del mundo. Pero hay otra cuestión que le podríamos agregar a esta discusión. Vos sabés muy bien que los granos son escasos en el mundo y que la tendencia es que a los granos no estén baratos. ¿Por qué? Porque hoy el grano no solamente se usa para el consumo animal y humano como se usaba hace décadas atrás, se usa para ser biocombustible, para mí una pavada total de los Estados Unidos, pero bueno, es una decisión de ellos. Segundo, el 30% del grano se lo come la mascota. Hoy ya no tenemos Cusco en la casa que se comía el resto de la comida. Hoy vos tenés un perro y ¿qué raza es? Ni te preguntan cómo se llama, qué raza es. Y esos comen el alimento balanceado que tiene grano. Entonces, en este escenario de demanda, sumarle los 1.500 millones de personas más que vamos a hacer, va a haber una fuerte demanda que no va a estar, digamos, abastecida porque falta tierra para seguir cultivando. Salvo que aparezca alguna medida biotecnológica que nos duplique el rendimiento por hectárea, se nos va a complicar. En ese escenario, el futuro de las carnes no es la bovina. El escenario es ave, cerdo y pescado. 1 a 1 el pescado, 2,5 a 1 el ave y 3 a 1 el cerdo. Ahora, el bovino necesita 8 kilos, ¿no?, para hacer 1 kilo de cosa. Entonces el bovino se va a hacer en países como los nuestros, que tienen pasto, con algo de suplementación. Ahora, ¿vos te podés pensar que nosotros vamos a poder comer ese bovino internamente? No, eso hay que exportarlo. Va a ser una carne cara. Está bárbaro, está bien. Ahora, tenemos que volver a retomar el camino de la exportación. Es muy claro, no hace falta ni que lo discutamos. Totalmente erróneo, que reitero, creo que uno políticamente se puede equivocar. Lo que no se puede hacer es no volver atrás cuando uno se equivoca. ¿Está? Por supuesto que es mi opinión, ¿no? Podemos seguir discutiendo el tema. Bueno, esto también se dijo, el consumo interno, donde Argentina está llegando ya a consumir casi 13 kilos de carne de cerdo. Ahí hay entre 10.400 y 13, según quien lo diga, la asociación, el ministerio, porque hay una diferencia en los datos, pero bueno, estamos ya en un promedio de más de 12 kilos. Eso ha generado un crecimiento del 100% en el consumo. En los primeros meses de este año, este es un dato interesante que amerita que digamos 2 o 3 cositas de esto. Esto salió publicado hace unos 10 días atrás y dice lo siguiente. Si se evalúan las variables del consumo de carne, se desprende que a pesar de la preferencia cultural por la bovina, el precio empieza a imponerse en la decisión del consumo local. Se verifica que los precios de la carne vacuna se incrementaron en 58% en los últimos 12 meses, 39% subió la carne aviar y 42% la carne porcina.
El consumo anual por cápita en los primeros 7 meses de este año, la carne de vaca bajó un 4.4%, la carne de ave bajó un 1.3% y en contraste la porcina subió el 3.3%. Por lo que se concluye que es claro entonces que en los últimos años, cuando la carne bovina, que está asociada directamente a su identidad cultural, aumenta de precio, su consumo empieza a caer. ¿Qué dice este mensaje? Que los argentinos no somos solamente consumidores de carne bovina, somos consumidores de carne, que es diferente. Y lo marcan los 115 kilos que comimos el año pasado y la proyección de aumentar 10 kilos más el consumo, en un país que está sufriendo procesos económicos complicados. Ahora, la cultura se cae en el precio, eso es así de claro, y eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día los productores porcinos están muy contentos porque el precio del cerdo está en 14, está en 15, está en 16. Ahora, ojo con esto. Empecemos a ver el sector como cadena. ¿Por qué? Porque cuando el precio del cerdo va a 14, 15, 16, ¿qué pasa con el precio de la góndola? ¿A dónde se acerca? Al de la carne bovina. Y cuando se acerca a la carne bovina, prevalece la cultura. Está claro eso. Entonces estos son los cambios cualitativos que nos tenemos que llevar de estas jornadas. Empecemos a ver la cadena como cadena y que nosotros no somos esta parte, que yo quiero ganar mucha guita y que siga aumentando el precio, está bárbaro, qué buen negocio, una rentabilidad. Hoy, si uno hace una inversión moderada, de más del 30% sobre el capital invertido, que siga aumentando, me están quedando 400 pesos por cerdo. Ahora, ojo, porque se nos vamos acercando a la carne bovina y cuando nos acercamos al precio de la carne bovina, baja el consumo y si baja el consumo, el perro que se quiere morder la cola, no va a bajar el precio. ¿Está? Entonces, este es un mensaje importante. El precio es fundamental y nosotros tenemos que estar por debajo de la carne bovina para ser competitivos con la carne bovina. Si nosotros estamos por debajo, la cultura no existe o no es tan fuerte. Si nosotros nos acercamos al precio, la cultura prevalece. Otro aspecto del cambio agudo que ha tenido el sector son las importaciones. Argentina, como decía Patricia, importó el año pasado 16.700 toneladas con un 45% menos que el año 2012. Y el 2012 hemos importado el 30% menos que el 2011. Las importaciones, y en los primeros 7 meses de este año llevamos el 56% menos de las importaciones. Yo lo pongo a la importación como el ejemplo más clásico del rápido cambio que tuvo el sector porcino. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan, hace 8 años atrás, los productores de cerdo cortaron el puente Rosario Victoria para parar el ingreso de cerdos de Brasil. 10 años atrás, 15 años atrás. Hace otros 10 o 15 años atrás llevábamos cerdo Plaza de Mayo por las importaciones. Uno daba una charla acá y lo primero que te decían, che, la importación, ¿y qué va a pasar con la importación? Hoy Argentina se está autoabasteciendo. Está importando lo que necesita importar. Está importando lo que no tenemos nosotros para producir. Si nosotros cerráramos totalmente la importación, la industria se quedaría sin carne para determinados tipos de productos. Y ese es realmente un cambio que se dio en 8 o 9 años. Y fue realmente increíble este cambio. ¿Por qué? Bueno, porque estamos mejorando, porque estamos produciendo más y porque fundamentalmente se invirtió el mercado. Y hoy tenemos un mercado fuerte de fresco y bajo de productos elaborados. ¿Está? El otro día me preguntaban en una charla, ¿qué va a pasar con el cambio de gobierno? Porque este gobierno en alguna medida apoyó, yo creo que tuvo 2 cosas que ayudaron al sector porcino. La primera medida que ayudó al sector porcino y aviar son las retenciones. Las retenciones que se le aplican a los granos favorecen estos 2 sectores. ¿Está? Ahora, después discutamos qué se hace con la plata que entra en las retenciones, pero a nosotros nos beneficia. Y el segundo proceso es que frenó las importaciones, como lo decía Patricia. Pero si cambia este gobierno, ¿qué va a pasar con esto? Si viene un gobierno que flexibiliza las importaciones, ¿no volveremos nuevamente al estado que teníamos hace 8, 9, 10 años atrás? ¿No es una luz amarilla para la perspectiva del sector? No, no es una luz amarilla. ¿Por qué? Porque lo que cambió es el consumo nuestro. Nosotros comemos carne fresca ahora. Más de 8 kilos de carne fresca y 4 o 5 kilos de producto elaborado. Y acuérdense que la carne fresca no puede ser importada, no se puede congelar, descongelar y poner en la góndola. Por lo tanto, lo que viene de afuera va a producto elaborado. Todo el crecimiento que nosotros estamos teniendo es de fresco. Si ustedes analizan lo que se comió de fiambre en el 2013 y en el 92 prácticamente lo mismo.
Lo que varió es el consumo fresco. Por lo tanto, más allá de las decisiones políticas, como vamos creciendo en el fresco y no en el fiambre estamos estabilizados, las importaciones, por más que se reviertan, van solamente a esa parte, que a su vez también tiene parte de cerdos nacionales. Así que es muy difícil que un cambio en las políticas de los próximos gobiernos que vengan afecten en este sentido al sector. ¿Están de acuerdo o no? ¿Lo discutimos o no lo discutimos? ¿Está todo bien? El otro punto son las exportaciones, que es una cuenta pendiente. ¿Por qué digo que es una cuenta pendiente? Porque Argentina en el 2013 exportó 6.500 toneladas de porquería, porque exportamos vísceras, grasa, aceite, cosmético. Y esta es una cuenta pendiente. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan el mismo periodo, Chile exportó 176.000 toneladas de carne de cerdo. Y Chile, parte de sus granos, ¿a quién se los compra? A nosotros. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en un país exportador, con las consideraciones y con los tiempos que se dijo acá. Hoy no podríamos ni llenar un container para exportar, pero no por eso podemos dejar de pensar en que tenemos que ser exportadores. ¿Por qué? Porque este país, y esto yo veo mucha gente joven, realmente creo que más allá de nuestras cuestiones, nuestros problemas, nuestras políticas, de nuestras diferencias o coincidencias, es un país que tiene prácticamente asegurado su éxito en el futuro, porque somos un país productor de alimentos, que tenemos la capacidad de producir 10 veces más comida que nuestra población, que tenemos 1 hectárea cultivable por persona, que es un lujo que tiene muy pocos países del mundo, que tenemos superficie de sobra, que tenemos climas adecuados para producir, por ejemplo, cerdo en cualquier parte del país, con adaptaciones, pero en cualquier parte del país, que nos damos el lujo de lavar un auto con agua potable o tirar la cadena con agua potable. Entonces, estas condiciones agroecológicas hacen que Argentina, en cerdo, tenga grandes condiciones para competir en el mercado mundial de carne de cerdo. Y cuando uno habla del mercado mundial de carne de cerdo, nosotros con 6.434 toneladas, donde los países rojos son los que compran y los países azules son los que venden, nosotros somos de ese contexto solamente el 0,09%. En un mercado de 7 millones de toneladas. Pero fíjense esa cifra de abajo. Sobre 107 millones de toneladas que se produjeron en el año 2013, solamente se exportan 7 millones. ¿Qué significa eso? ¿Cuál tendría que ser nuestro espejo? A ver, ¿Brasil o Chile? Si uno tuviera que definir de nuestros vecinos, ¿a quién elegimos para seguir, para tomar como ejemplo de desarrollo de la producción porcina? ¿A Brasil, cuarto exportador mundial de carne de cerdo, cuarto productor de carne mundial de cerdo, o a Chile, sexto exportador mundial de carne de cerdo? Yo de esos dos ejemplos me quedo con Chile, porque Chile tiene más del 25 kilos de consumo interno y después exporta. Brasil es un fuerte exportador, pero tiene bajo consumo interno de cerdo. Y basar solamente en este sector el desarrollo de una producción en el mercado de exportación no está bueno, porque siempre está variando de acuerdo a las condiciones del mercado internacional. Y Brasil ha tenido graves problemas en este sentido. Entonces nosotros tenemos que consolidar el consumo interno. Y esa cifra lo dicen, porque si ustedes analizan esa cifra, el 5% de la carne que se produce en el mundo se exporta. El resto se consume dentro de los países. Primero el interno y después el externo. Ahora, en ese círculo rojo es donde nosotros tenemos que mirar, porque ahí está el sudeste asiático. Y el sudeste asiático, con China a la cabeza, van a ser 1.500 millones de personas más. Cuando uno de ellos estornuda, 3 o 4 se caen al mar. ¿Está? No tienen capacidad para producirse su carne de cerdo, porque todavía no son tecnificados. Por ende, ese sector es el que Argentina es uno de los países que está llamado a abastecer. Y si ustedes miran el mercado mundial de las carnes de cerdo, fíjense que en el año 2000, hasta el año 2007, la carne bovina era la más exportada a nivel mundial, con un 38%. Perdón, hasta el 2007 era la carne bovina la más exportada. A partir del 2007 para adelante, con el 38%, la carne más exportada es la carne porcina. Si ustedes analizan algunos datos que se dieron en el país, como este seminario que se dio hace 2 meses atrás en la UBA, donde trabajaron técnicos argentinos y técnicos de la Comunidad Económica Europea y técnicos de China, para ver cuál era la demanda al 2030 de China. Fíjense abajo que dice que China al 2030 va a necesitar 50% más de soja, 40% más de leche y 40% más de carne de ave y de cerdo.
Entonces Argentina no puede dejar de pensar en el mercado de exportación. ¿Saben lo que hace Argentina en las 3 últimas campañas con los granos que produjo, maíz, sorgo y soja? Transformó en carne de cerdo el 1.5% de esos granos. Entonces, cuando en Argentina se habla de valor agregado, realmente esta actividad es una de las actividades que hay que desarrollar para generar valor agregado, que después al final algo vamos a hablar de eso. En ese sentido, todo el sector, la asociación, los ministerios, están llamando a sentarnos a la mesa para empezar a hablar de la exportación. Pero la exportación tiene también un efecto directo sobre el consumo interno del país. ¿Por qué? Porque hoy un productor que pone una carnicería y en esa carnicería pone cortes frescos, hamburguesa y milanesa, nada más, no hace ningún tipo de producto elaborado, recibe una res con 82% de rendimiento de algo más de 70 kilos, de los cuales, entre cabeza, pata, cola, digamos, todo lo que no usa, tira alrededor de 15 a 16 kilos. Esos 15 a 16 kilos que él no usa los transfiere al precio de lo que le queda, ¿está claro? Nosotros, esos que se está tirando, lo podríamos poner en un container y los compra China. China compra pata, compra mano, compra cabeza, compra hocicos, compra oreja. Por lo tanto, la exportación nos permitiría integrar la red y poder, en alguna manera, todavía ser más competitivo en el consumo interno. Por ende, sin ninguna duda que entre productos de alto valor, como los jamones, la paleta, y productos de menor valor, como estas cuestiones que estamos hablando, el mercado de la exportación es un mercado que Argentina tiene que desarrollar en el mediano plazo. ¿Cuáles eran las metas que estaban previstas al 2020 para el cerdo? Esas metas eran consumir 16 kilos de carne de cerdo, 18 kilos de carne de cerdo. Estamos en alrededor de 12 a 13. Exportar 70.000 toneladas, estamos en 6.400. Y reemplazar las importaciones, que en el 2001 importábamos en 61.700 y en el 2014 16.700. Por lo tanto, de estas 3 metas, que significan que Argentina va a pasar de 4 millones de animales faenados a más de 8 y de 400.000 toneladas a más de 700.000, 2 de esas 3 metas ya se están cumpliendo ahora. Lo que significa que Argentina va a seguir reemplazando sus importaciones y en el 2020 nos vamos a encontrar con un consumo de carne de cerdo que va a rondar quizás los 25 kilos y quizás con una presencia mayor en la exportación mundial. Lo que asegura que esta cadena, y eso no lo dice Brunori, lo dicen muchos analistas del sector agropecuario nacional, es la cadena que más va a seguir creciendo de las 31 cadenas que tiene el país. Y esa es nuestra gran oportunidad. Y eso es lo que ustedes escucharon durante todo el día, es nuestra gran oportunidad. Esta oportunidad no la tuvimos nunca en el sector porcino. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer como sector porcino nacional, para lo cual tenemos que ver cómo está caracterizado el sector porcino nacional. Hoy acá vimos la caracterización del sector porcino de La Pampa. Veamos qué pasa a nivel nacional con el sector porcino. Argentina tiene algo así como 4,5 millones de cabezas de cerdo, de las cuales Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y La Pampa tienen el 75% de los cerdos. Esa es la zona núcleo de producción porcina del país. El NEA tiene el 10%, el NOA tiene el 8%, la zona cuyana tiene el 5% y la Patagonia el 1.2%. ¿Cuáles son las perspectivas? De que las zonas no tradicionales de producción porcina crezcan en forma muy exponencial en los últimos años. ¿Por qué? Porque el norte, que antes no tenía grano, ahora tiene grano. Y el norte, que antes venía a buscar cerdo al centro del país, ahora tiene grano en el norte, y si esos granos los llevan desde el norte al puerto, son 50% de descuento sobre el precio real. La semana pasada en Quimilino dijeron que se vende el maíz a 600 pesos. Por lo tanto, es inviable hacer maíz si no lo transforman en carne de cerdo. Pero por otro lado, toda la región, esa región de Santiago del Estero, que fue invadida por productores de la zona de Córdoba, agrícolas, y que fueron a desmontar y a empezar a hacer agricultura, no pueden no hacer rotación con maíz. Si no, esos suelos se les terminan en 5 años. Entonces están sí o sí obligados a hacer maíz. Y si hacen maíz, ese maíz lo tienen que transformar en carne, porque si no, no les cierra el número por ningún lado. Entonces, este tipo de ejemplos son los que hacen que uno piense que en el norte, en la oportunidad de desarrollo del sector porcino son muy fuertes. Lo mismo que en la Patagonia, donde hoy no entra ningún cerdo
desde la barrera sanitaria, hoy puesta a nivel de Bahía Blanca, para abajo. Esa la Patagonia la abastecía Chile. Chile hoy tiene PIRS, como dijo Patricia en su momento. Por lo tanto, Chile no puede meter ningún animal a la Patagonia. Y desde el centro del país a la Patagonia no se puede pasar con animales en pie, porque es una zona libre de aftosa. Si uno hace prospectiva, hay un gran desarrollo para el sector patagónico, que está comiendo más cerdo, y que el cerdo se está vendiendo más de 30 pesos el kilo. Pero por otro lado, si nosotros logramos consolidar el sector patagónico argentino, desde ahí le podemos portar a cualquier parte del mundo, porque somos libres de aftosa, sin vacunación. Sin vacunación. La zona cuyana, hace 20 días atrás dimos una charla en la zona de Alvear, una zona netamente de vitinicultura, con algo de frutas. Las dos actividades están realmente en mal estado, por lo tanto el cerdo es una gran oportunidad para la reconversión productiva de esos productores. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el cerdo en Argentina no es patrimonio de la pampa húmeda. El cerdo se puede hacer en cualquier parte del país y va a crecer en todas las regiones del país. Y venir a La Pampa y encontrar esta gente, ir a Santiago del Estero y encontrar más de 100 personas en una charla de cerdo, irnos a Mendoza y encontrar 300 personas, habla del interés y de la posibilidad de consolidar y desarrollar el cerdo en diferentes regiones del país. ¿Cómo está caracterizado por calidad de producto? Esa es una de las tareas que la Argentina ya hizo. Nosotros tenemos el 48% promedio de magro del país. En el año 92-6 teníamos el 43,8%. Eso significa que el cerdo bajó de 4 o 5 centímetros de grasa a 2. Este es un problema. Que hoy nosotros tengamos el 48% de magro es un problema. ¿Por qué es un problema? A ver, así ustedes se despiertan, yo dejo de transpirar y hablamos todo. Y si no, díganle al Cacho que me puso al último. Así que lo hagamos entre todos la charla. ¿Por qué es un problema? El qué sé yo lo podría haber esperado de... ¿Por qué es un problema el 48% de magro de Argentina? Un problema entre comillas, ¿no? Por ahí puede ir la cosa, me parece. ¿Qué pasó? ¿Chacinado? ¿Saben cuál es el problema, a mi entender? Que nosotros ahora comemos carne fresca. Y el magro es para el embutido. Si nosotros seguimos aumentando el magro, la carne se seca rápidamente cuando se cocina. Y eso hace que el consumidor piense que la carne de cerdo es seca y dura. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque no tiene prácticamente grasa intramuscular. Entonces nosotros tendríamos que pensar ahora con este mercado de 8 o 9 kilos de fresco y 3 o 4 kilos de fiambre, ¿hasta cuándo vamos a seguir exigiendo el magro? ¿Y por qué no retornar algunas carnes que le pongan un poquito más de grasas, racionalmente? Me contaba mi compañero de trabajo que él fue el otro día a una comida y había dos tipos de carré. Uno sumamente magro y el otro con un poquito más de grasa. El magro no lo comió nadie y el de la grasa se lo sacaban de las manos. La grasa bien entendida, ¿no? Que chorré grasa por todos lados. Porque el argentino está acostumbrado, como todos los sudamericanos por lo menos, a comer una carne que tenga mayor cantidad de grasa intramuscular. Y el cerdo ha llegado a un punto donde prácticamente el magro puede empezar a afectar el consumo fresco. Y esto es una tarea que tenemos que sentarnos y debatir con los genetistas para ver cómo acomodamos esto y a dónde nos estabilizamos con el porcentaje de magro, que hemos logrado avanzar mucho. Exactamente, sí. ¿Cómo es en el mundo esto? La gente que come mucho... En el mundo es como el 48%, pero tienen un gusto diferente, un gusto diferente. Exactamente, tienen un gusto diferente, o sea, ellos aceptan que la carne sea más seca, que sea bien magra. Sí, bueno, la jugosidad, el aroma, el sabor te lo da la intramuscular, el marmoleado de la carne. Exactamente, y exactamente. ¿Estamos? Estoy volviendo para atrás. Este parece el anillo del Papa, que es de San Lorenzo, y eso está bueno. ¿Cuánto número de cerdas por productor? Bueno, Argentina tiene, sí, porcentaje de productores con hasta 100 cerdas a nivel nacional, el 98,5% de los productores. Sobre una base del SENASA que habla de 800.000 cerdas, que a mí me retaron, bien retado el otro día, el presidente de la asociación, porque me dijo que Argentina no tiene 800.000 cerdas. Yo la verdad
Yo digo lo que dice el SENASA. O dice que se toman animales, que un postero tiene 2 cerdos y se pone, que otro tiene, y eso no son comerciales. Argentina para el SENASA tiene 800.000 cerdas, y capaz que tenga más, porque yo me pregunto, a donde el vacunador de SENASA no va porque no hay vaca, ¿no puede haber cerdo? Entonces capaz que tengamos un poco más. Después vemos cómo la distribuimos, cuáles son comerciales, cuáles son comerciales. Ahora, yo vengo a La Pampa y me hablan que el promedio de madre es 10 a 20. Voy a Santiago, el promedio de madre es 5 a 10. ¿Tá? Vamos a Mendoza y el promedio de madre es 10. Entonces, cuando saquemos, ¿a quién todos sacamos todo? Entonces, Argentina tiene el 98% que tienen menos de 100 cerdas. Esos productores tienen el 68% del stock de madres y tienen el 59% del stock nacional. Por lo tanto, la mayoría de los productores de cerdo del país son pequeños o medianos. Esta es la realidad de hoy. Nuestro gran desafío es que esta sea una realidad parecida dentro de 10 años. Que sea una realidad parecida dentro de 10 años. Esto es un dato del GITEP del año 2008, donde coinciden los mismos datos con menor número de madres, con 400.000 madres, pero el porcentaje de productores con menos de 100 madres son más del 90%. Estos datos que presentó Patricia en Expo Supacha 2012, con un menor número de madres, pero que también coinciden, o sea, con más del 90% de pequeños y medianos productores. Veamos como veamos cuál es trato comercial con el trato comercial, la mayor cantidad de productores son pequeños a medianos. Y cuando uno esto lo desglosa, dentro de esos productores que tienen 100 cerdas, fíjense que hasta 10, de 1 a 10, son el 77,7% de los productores. Entre 10 a 50 son 17-18%. Y entre 50 a 100 son menos del 3%. Por lo tanto, no solamente hay pequeños productores, hay muchísimos pequeñísimos productores. ¿Está claro? Y esta es nuestra realidad. Después vemos cómo los trabajamos, con qué herramientas los trabajamos, pero esta es nuestra realidad. Y esta es una buena realidad del sector. ¿Por qué? Porque este sector todavía no se concentró. Todavía no se concentró. Siempre ponemos como ejemplo en Argentina de desarrollo y de eficiencia la cadena aviar, porque es la que más creció en los últimos 10 años. Ahora, la cadena aviar no es un ejemplo de inclusión social, porque se integró verticalmente y dejó afuera un montón de productores. Cuando yo pongo como ejemplo a Chile, a mí, mi opinión personal, porque come mucho cerdo internamente y exporta, no lo pongo como ejemplo de su constitución en la estructura de su producción, porque tienen un productor casi el 50% de las madres. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de definir cómo queremos que quede estructurado nuestro sector porcino. Y ese es nuestro gran desafío y de eso vamos a hablar al final de la charla. Eficiencia. Estos son datos al 2013 de algunos países del mundo de animales terminados vendidos por madre. Holanda tiene 27, Francia 26, España 24, hoy está más de 25. Nosotros, si contamos algún perro y algún gato y los cargamos al frigorífico, llegamos a 14. ¿Está? El promedio de La Pampa, según dijo Gerardo, era 10 más o menos. El otro día en Santiago eran 5, 8. Entonces, esta es una realidad realmente dura de nuestro país, que hay que cambiarla. Ahora, cuando ustedes miran a dónde está la ineficiencia, fíjense, acuérdense que un criadero de cerdo eficiente, las madres, son menos del 10% del stock. Si un productor tiene 30 cerdas, tiene que tener 300 animales en el campo. Si tiene 40, 400. Los pequeños y medianos productores que tienen el 68% de la cerda y el 59% del stock, cuando ustedes relacionan cerda sobre stock, el porcentaje de las madres sobre el rodeo es del 24.5%. Eso significa que los pequeños y medianos productores de Argentina están en un promedio de entre 8 a 12 animales terminados por madre por año. Muchachos, como hemos discutido temas que me parece bárbaro que los sigamos discutiendo, de política, de sectores, de cosas, que son importantes y que hay que decirla, no hay que tener miedo a qué color político yo pertenezco. Yo creo que Argentina no es un país que trabaja así. Cada uno nos puede gustar un político, otro, un partido, otro, pero tenemos que debatir los temas. Por eso debatimos el tema del bovino, que permitió y qué cosa hay que retornar. Ahora, también tenemos que dejar claro esto. Si de estas jornadas nosotros nos vamos y no nos quedan algunos mensajes, estamos fritos. ¿Está? Porque con esa eficiencia, lo que va a pasar en Argentina, que esta cadena se va a quedar en manos de grandes empresas.
Y todos los pequeños y medianos productores, que son los que nosotros estamos peleando, en La Pampa, en Santiago y en todos los lugares donde son necesarios, van a desaparecer. No se puede mantener esta eficiencia. Hay un convencimiento del productor porcino a nivel nacional, pequeño y mediano, que puede ser ineficiente. Yo tengo ejemplos para mostrarle en la zona mía, donde hay tres generaciones en el campo, el abuelo, el hijo y el nieto. Y el abuelo hacía 9 capones y el nieto hace 9 capones. Hay una herencia de la ineficiencia. Y eso no puede ser, eso hay que cambiarlo. ¿Cuáles son las herramientas? Las vamos a ver, pero esto es lo primero que nos tiene que quedar claro. Esto no se puede seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque el sector está creciendo y se está consolidando. Y cuando un sector crece y se consolida, empieza a haber fuertes competidores que empiezan a ver este negocio. Y lo miran en perspectiva. Y miran cuál es la inversión y cuál es la tasa de retorno del capital invertido, en cuánto tiempo recuperan su plata y ponen la plata. Y con eso compiten nuestros pequeños y medianos productores y tienen 8 capones. ¿Está claro eso? Entonces, es una cosa que la tenemos que tener muy en cuenta, que muchos de los que me han escuchado en varias charlas saben que yo la remarco mucho, y eso es lo que tenemos que mejorar. Y esto no se puede defender. No hay ninguna defensa. El que quiera ser cerdo que lo haga bien, sino que haga otra cosa. El que quiera ser cerdo que lo haga bien, sino que haga otra cosa. Cuando uno mira cuánto produce una madre hoy en Argentina en un sistema tecnificado, son 2.470 kilos por madre o más, mientras que en un sistema de baja tecnificación son 1.300 kilos. Eso significa que entre uno y otro hay 1.150 kilos de diferencia entre una madre en un sistema tecnificado y una madre en un sistema de pequeña y mediana escala. Repasado el escenario, creo que nos tiene que quedar claro que este escenario nos va a demandar en un futuro 3 cosas. Calidad de animales, cantidad de animales y continuidad en las entregas de los animales. Esas son las 3 cosas que va a demandar la actividad porcina de ahora en adelante. 3C, calidad, cantidad y continuidad. Y en eso tenemos que basarnos para ver cómo acomodamos nuestro sistema de producción. Eso implica 2 palabras o 2 herramientas claras y precisas. Mejorar la eficiencia y buscar la escala. Mejorar la eficiencia y buscar la escala. No hay otro camino. No hay otro camino. Tenemos que ser más eficientes y buscar la escala. Y ahora vamos a hablar de los pequeños y medianos productores. 2 o 3, ya termino. Pero vamos a hablar de eficiencia y de escala. Es mentira que ya termino. A mí me gusta decirlo porque entonces ustedes se relajan. Dicen, ya está. Falta poquito. En realidad me falta bastante, pero bueno, es bueno decir a esta altura de la tarde de la charla que ya vamos por terminar. No, falta poquito. Eficiencia. ¿Cómo se mira la eficiencia? De forma integral. ¿Qué es de forma integral? Con estos aspectos. Con la gestión, con el tipo de sistema, con el asesoramiento, con la organización familiar, con el personal. La gestión. ¿Cuánto se habló de esta jornada de gestión? Pero la gestión no es solamente llevar números. La gestión es hacer gestión, es un cambio cualitativo de un productor operario a un productor empresario, es la visión empresarial de la agricultura familiar, es lo que nos está faltando, que el productor empiece a hacer gestión. Una de las cosas que hay que hacer para hacer gestión es venir a esta jornada, no a ver cómo un padrillo salta a la hembra, qué pasa con el lechón que está rengo, qué pasa con la comida que le tengo que dar a la terminación, que está bárbaro, hay que saberlo, pero si yo me voy al campo y mejoro la comida de la gestación, le curo la patita al lechón y le hago penetrar bien el pene en la vagina a la cerda, me quedo con eso. La gestión es otra cosa. La gestión es a ver qué pasa con este negocio, cuáles son las perspectivas, qué me va a pasar, qué tengo que hacer yo que tengo 15 madres, cómo me acomodo a esto. Eso es gestión. Gestión es estar identificando a dónde están nuestros mayores problemas. Y el productor de Argentina normalmente está preocupado más por los problemas externos que los internos. Siempre está pensando en problemas externos, en los impuestos, en los políticos, en esto, en el otro, en cuántas cosas. Si el año que viene elegimos un político que le solucione el problema a todo lo que está sentado acá, incluyéndome a mí, ojalá así sea, todos los problemas que nosotros tenemos en la cabeza, piensen en un candidato que diga, chau, me solucionó todos los problemas. El productor de cerdo cuando se dé vuelta tiene 8 capones terminados por madre y por año. ¿Está? Entonces su mayor problema está dentro del criadero. Y eso lo hace con gestión, identificando a dónde está su mayor desafío. Y eso no es solamente llevar números, eso es analizar el negocio integralmente. Y eso hace falta. Y no tiene que ser solamente patrimonio de las grandes empresas. La visión empresarial de la agricultura familiar.
del pequeño y mediano productor. Eso es el desafío de la gestión. Punto 2. El sistema de producción. Este es un tema que hemos discutido muchísimo en Argentina. A los gritos, que el sistema campo, que el sistema confinado, que este no sirve, que este sirve. Nos pasamos un montón de tiempo. Hasta a veces nos peleábamos entre gente que estaba en los sistemas al aire libre y otro que estaba en los sistemas de confinamiento. Argentina tiene varias formas de producir. Si viene un técnico acá y le dice a ustedes que hay una sola forma de producir, no le crean, le está mintiendo. Hay muchas formas de producir. Hay muchas formas de producir. Siempre con eficiencia, eso sí, siempre con eficiencia. No hay un único sistema, hay diferentes tipos de productores. ¿Por qué? Porque en Argentina la variabilidad del sistema implica también diferentes grados de inversión. Ustedes pueden trabajar en un sistema totalmente al aire libre que tiene una inversión promedio por madre de $2.000 por madre instalada, que tiene una productividad estimada de 18 capones y una conversión global de piara que puede estar entre 3.5, 3.6, 3.8. O pueden tener un sistema mejorado del sistema al aire libre. ¿Cómo se mejora un sistema al aire libre? Confinando la etapa del desarrollo y la terminación y confinando la etapa de la gestación. ¿Por qué? Porque si yo confino la etapa de la gestación, mejoro la fertilidad porque lo aíslo de las temperaturas. Y si yo confino el desarrollo y terminación, mejoro la conversión global de piara. ¿Por qué? Porque los meto a los animales abajo de techo, con un sistema de cama profunda, con bienestar animal, por lo tanto, bajo la conversión global. ¿Qué significa? Que el sistema de cama profunda tiene una inversión parecida a la campo, de $1.500 por madre y por año, tiene una conversión global esperada de 3.3 y tiene una capacidad de producción de 20 capones. Hasta ahí pueden mejorar sin guita. ¿Está? Ahora, si ustedes quieren pasar de 20 capones, entonces tienen que ir al sistema confinamiento tradicional, que eso implica una inversión de $8.000, $7.000 por madre instalada, que vamos a tener una conversión global de menos de 3 y que vamos a producir más de 24 capones terminados por madre y por año. Esas son las 3 alternativas productivas y algunas otras más que se pueden incluir en el medio que tiene Argentina. Lo que no podemos hacer es hacer a campo con 10 capones. ¿Está? Eso no lo podemos hacer. Y sí tenemos un camino del menor tecnificado al mayor tecnificado. Si ustedes tienen $8.000 por... A ver, levanten la mano. ¿Quién puede poner $8.000 por madre? Vamos, vamos, si yo no le voy a decir nada a la FIP. Larguen, vamos. Varios. Bueno, los que tienen plata... El mejor sistema es el confinamiento. Ahora, si ustedes no tienen $8.000 por madre, entonces tiene que haber alternativas productivas. Cuando uno tiene 8 capones y quiere llegar a 15 o 16, prácticamente se puede hacer sin grandes inversiones. Pasar 16, 18 para arriba hay que hacer inversiones. Y esto es la historia de los sistemas de producción. No hay que enfrentarlos, se complementan, son alternativas productivas que tiene este país. Punto 3, el asesoramiento. Es fundamental, hoy lo hablaron los chicos de La Pampa, la importancia de trabajar con un asesor. Trabajar con un asesor, es el asesor el que tiene que marcar el camino del productor. Uno puede dar una buena charla, ustedes pueden haber estado sentados todo el día acá, pero casi todo lo que hablamos después nos vamos de acá. ¿Quién quedan acá? Los técnicos de La Pampa, que son los que lo tienen que asesorar, son los que los conocen a ustedes, son los que conocen su realidad social, sus problemas familiares, su capacidad de inversión, son los que están con ustedes. No sé cuántos productores habrán acá, pero hay que asesorarse. El asesoramiento no es nada más ni nada menos que un convenio, un acuerdo entre el productor y el asesor. ¿Qué pone el asesor? Sus conocimientos. Él va a capacitarse, él va a la universidad, él va a... Ya me voy. Él va al INTA. ¿Está? Eso es lo que hace el asesor. ¿Qué hace el productor? Le paga. Y le da bolilla. ¿Está claro? Pero le tiene que pagar. Porque si no le paga, no le da bolilla. ¿Estamos? Y ese asesor no puede ir con un lechón a pagar la luz, a pagar el agua. Le gustará comer lechones, pero no todos los días. ¿Está? Entonces, en esa unión es donde se da la eficiencia. En esa unión, en ese trabajo en conjunto, productor, operario, asesor, es las 3 patas que mejoran rápidamente la eficiencia y cambian la visión del productor. El asesoramiento es algo que está faltando en los pequeños y medianos productores. Cambio Rural es una herramienta que le permite pagar parte del sueldo de un asesor. La primera etapa de Cambio Rural al asesor se le pagaba 1.400 pesos. Miren lo que le voy a contar. En mi zona, donde los campos valen $22.000, donde la soja rinde 50 quintales y donde el maíz rinde 90 quintales de promedio,
Los grupos de cambio rural tenían un asesor que el gobierno le pagaba 1.400 pesos. El compromiso era que los productores, y esos 12 le dieran otros 1.400 pesos. Menos del 10% de los grupos pagaba ese 1.400 pesos. Había productores que tenían el asesor de cambio rural, pero a su vez tenían uno de ellos. ¿Está? Entonces, esas son las cuestiones que hay que cambiar. Si el Estado le da una parte, hay que darle otra parte. Pero después no nos quejemos cuando decimos, no hay chicos que se dediquen a cerdo. A los chicos no les gustan los cerdos, no consigo profesionales, no hay ingeniero agrónomo, no hay veterinario que se dediquen a cerdo. Ahora, ¿qué le ofrezco yo? ¿Qué le doy yo? ¿Le pago? ¿Le exijo? No, ojo, yo no lo estoy generalizando, si no me van a agarrar las trompadas. Yo lo estoy hablando en general de lo que yo veo. No sé si ustedes le pagan o no le pagan, ¿no? Le estoy dando lo que realmente le estoy haciendo sentir que lo escucho, que hago lo que él me dice, que discutimos lo que él me dice. Le estoy pagando para que él se sienta satisfecho porque tiene su vida. Ahora, si él no me satisface y yo le estoy pagando, bueno, lo cambio. Es así la cuestión. Esa es la regla. Y en el asesor está el cambio. Es fundamental la presencia del asesor. Punto 4. Este es otro importante. El operario. El operario. Aquellos criaderos que aparte del productor trabajan operarios. Y este es un tema importante en gran parte del país. Hay que trabajar en la capacitación de los operarios para poder tener mejor mano de obra, mejor calidad en la mano de obra y una mano de obra más adecuada a la exigencia de los tiempos modernos de la producción porcina. Y el último punto, el punto 5, es la organización familiar, que para mí es algo que también es de suma importancia. Miren, estos son algunos datos que llaman mucho la atención. En Argentina, solo el 30% de las empresas familiares llegan de la primera a la segunda generación y solamente el 7% llega a la tercera generación. Eso significa que menos del 10% de las empresas pequeñas y medianas de Argentina pasan del abuelo al nieto. ¿Está? Y eso es un verdadero problema para esta actividad. Y eso tiene dos cuestiones importantes. Primero, el traspaso de la gestión. Estos tiempos que vienen ahora para los pequeños y medianos productores son mejores para los jóvenes que para los viejos, entre comillas, en el buen sentido. Para la gente más grande que para la gente más joven. Se van a adaptar mejor los hijos de los productores que los productores más grandes. Entonces hay que hacer un traspaso en la gestión, que no significa que el más grande ya no sirve más, sino que el más grande se corre un poquito y cumple otra función. Y de esto hay muchísimos casos. Le cuento una anécdota muy rápida. En la zona mía, a 20 kilómetros de Marcos Juárez, 160 madres, un criadero manejado por el abuelo. El despelote mayor de un criadero estaba dentro de eso. Sí, mezcla de instalaciones, confinamiento, jaula, tapada con bolsa, la chancha abajo, un centro de inseminación que había empezado y no terminó nunca, una mezcla de raza. El padre servía hasta prácticamente 20 hijas por día, más o menos, un verdadero quilombo. El nieto dejó de estudiar en la universidad y se incorpora al criadero. ¿Qué hace el nieto? El nieto se asesora, contrata un asesor, empieza a reacomodar el centro de inseminación, empieza a eliminar cerda, ingresa reposición externa para bajar la consanguinidad, arma las bandas con el asesor, empiezan a inseminar, pero el abuelo no estaba de acuerdo con esto. La primer chancha que repitió lógicamente, lo primero que hizo fue echó al asesor, por lo tanto el nieto se cansó y dijo, así no se puede más. ¿Quién falta en esta tríada? El hijo, que es ojero. ¿Saben qué es lo que hizo el hijo? Hizo soja. ¿Está? Entonces, ese traspaso es importante y no tiene que ser traumático, no tiene que significar que yo, que tengo muchos años, ahora no sirvo, no, sí, de otra medida, dejarle al más joven que continúe con el trabajo. Y otra cosa importante es el crecimiento de la familia, el crecimiento de la empresa con la familia. Nosotros tenemos muchos ejemplos donde hay 5 hijos trabajando con el padre y cada uno tiene una actividad. Y hay productores que tienen 150 madres, tienen vaca, tienen agricultura, hacen trabajo de agricultura fuera del campo, venden en carnicería, comercializan media res. Ese es un crecimiento de una empresa junto con el crecimiento de una familia. Estos dos aspectos son de suma importancia para la sustentabilidad de la empresa familiar. Y para finalizar, algo que ya se dijo y que yo simplemente lo voy a mencionar, que es la otra pata importante.
Vimos aspectos de que hacen a la eficiencia, la otro aspecto son lo de la escala. La escala se logra con dos cosas. Si yo tengo 20 madres y quiero pasar a 200, puedo tener plata y poner plata. Si no tengo plata, tengo que asociar. Y esa historia que en Argentina tenemos, de que yo soy italiano, que el otro español, que el otro yugoslavo, que el otro ucraniano, se va a tener que dejar de lado. Que me va a robar, que no puedo trabajar con el otro, que aquel va a vender primero, que la señora de aquel se mete mucho, que mi señora, que eso. Basta, hay que trabajar en conjunto. Hay que buscar la escala, porque el sector pide escala. ¿Saben cuál es nuestra mayor preocupación hoy en día como pequeños y medianos productores? Darle a la industria lo que necesita. ¿Qué necesita la industria? La industria necesita cubrir su cuota de faena. Y la industria quiere cubrir su cuota de faena semanal con la menor cantidad de productores. Si tiene más, entonces empieza a ver lo que están aislados. Pero si no tiene más, le compra solamente a lo que tiene en escala. Y los que están solos quedan afuera. Por lo tanto, necesitamos buscar la escala. Buscar la escala a través de disminuir el trabajo individual y trabajar en ejemplos de escala, como lo que se presentaron acá, como Sebastián recién presentó 3 ejemplos de La Pampa, como hay en otras partes del país. Estos son grupos de cambio rural que conformaron una cooperativa para vender en conjunto, para comprar en conjunto, están comprando genética, están comprando insumos. Este es un clúster de la zona central de Córdoba, en Oncativo, donde 22 productores decidieron dejar de hacer todo lo que era servicio, gestación, parto y destete en su campo, pusieron plata, hicieron un criadero en conjunto de 250 madres. En ese criadero hacen el servicio, la gestación, el parto y el destete, y después, de acuerdo a la plata que se pusieron, que se transforman en cantidad de madre, se llevan una cantidad de cachorros a su campo para engordar. Y ahora van por la venta en conjunto de esos animales. Estos ejemplos se están dando en muchas partes y es un buen ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque cuando uno puede avanzar en esto, significa que hemos dejado de hacer ineficientemente la etapa más importante de la producción. ¿Cuáles son las etapas más importantes? El servicio. ¿Por qué? Porque yo ahí establezco la preñez. Si yo establezco una preñez adecuada, estoy estableciendo el número de partos. Si yo en un sistema de pequeña y media escala tengo 80-85% de preñez, voy a tener 2 partos por madre y por año. El otro aspecto importante es el parto. ¿Por qué? Porque marco cuánto voy a destetar. El 50% de los lechones se mueren los 3 primeros días, más del 80% en la primera semana. Y el otro momento es el destete. Si yo logro poner en un lugar esas 3 etapas, voy a ser mucho más eficiente. Y en vez de que cada productor siga haciendo esto en su campo, lo hacemos en un lugar en conjunto. Y después sigue engordo, que es una etapa mucho más fácil de hacer, y después vendo en conjunto, que es donde logro la escala. Ejemplos como esto, ejemplos como lo que se presentaron, son los que tienen que seguir proliferando en el país. Y gracias a Dios se están dando mucho. Estos son algunos de los ejemplos que hay en el país de cooperativas, asociaciones, consorcios, clústeres, fideicomiso. Y este es el camino que no tenemos que volver atrás. Somos solamente nosotros los que tenemos que definir cómo nos gusta que quede estructurada la producción porcina nacional. Yo creo que el productor pequeño y mediano de Argentina no le gusta la integración vertical. No le gusta trabajar de productor de cerdo. Y de eso ha habido ejemplos que no fueron exitosos en el país. Por lo tanto, tenemos que seguir promocionando, trabajando, viendo en los lugares donde se están desarrollando otro tipo de asociaciones horizontales, con la participación del productor, sin que él pierda la identidad. El argentino es muy creativo y no le gusta que le digan cómo tiene que hacer las cosas. Le gusta inventar y le gusta hacerla, no inventar, hacerla con participación. Entonces todos estos ejemplos son muy importantes. Y me alegra mucho que en esta jornada se hayan presentado ejemplos de esto en La Pampa, como se están haciendo en otras partes del país. Este camino es un camino que tenemos que seguir y profundizar, porque este camino es el que va a nos permitir salvar la mayor cantidad de pequeños y medianos productores. Una de las cosas que beneficia al asociativismo es la comercialización, que es otro de los grandes problemas que tiene que solucionar el país. Argentina tiene, números más, números menos, 176 mataderos frigoríficos, de los cuales, como ustedes ven, en provincia de Buenos Aires se faena el 62% de los cerdos que se faenan en el país. El 62%. Entre toda la zona núcleo se faena más del 75% de los cerdos del país. Córdoba, por ejemplo, que hace 10 años atrás participaba con el 22% de la faena, ahora participa con el 10% de la faena. Eso significa que Córdoba, en estos momentos, que es la segunda provincia productora de cerdo, manda 500.000 cerdos a faenar a Santa Fe y Buenos Aires.
Pero si ustedes analizan el resto del país, donde está incluida La Pampa, la necesidad de tener mataderos frigoríficos es muy fuerte. Acabo de venir de la provincia de Santiago, donde prácticamente no hay lugar para faenar, y donde los gobiernos provinciales aceptan las faenas bajo un árbol, y donde hay mataderos ubicados que por cuestiones políticas no se han habilitado y están terminados. Entonces, esto es algo que hay que sentarse a analizarlo, pero hay que analizarlo en cada región, porque tampoco podemos salir a pedir que acá haya un matadero, que en Realicó haya otro, que en Eduardo Casteaga haya otro, porque eso no lo van a hacer. Entonces nos tenemos que sentar, como creo que La Pampa lo va a hacer en el clúster, analizar dónde están los cerdos, analizar nuestra capacidad de faena y ver dónde hará falta. Y lo mismo vamos a tener que hacer en Santiago del Estero, lo mismo vamos a tener que hacer en La Rioja, lo mismo que vamos a tener que hacer en todos los lugares donde, fíjense, que 125 frigoríficos que están distribuidos fuera de la Pampa húmeda faenan menos del 25% de los cerdos. Por lo tanto, a Argentina le faltan mejor distribución de la industria faenadora y con frigoríficos de volumen, bien ubicados, estratégicamente ubicados. ¿Por qué? Porque ¿quién queda fuera de esto? El pequeño y mediano productor. ¿Está? Si yo tengo 1000 madres, el frigorífico puede estar a 400 kilómetros. Yo tengo capacidad para mandar. Ahora, si yo lo tengo a 400 kilómetros y tengo 50 madres y encima estoy solo, ¿cómo hago? Está el asociativismo, y el acomodar y distribuir mejor la industria es de suma importancia. El asociativismo soluciona parte de este problema, soluciona gran parte de este problema. Bueno, ahora sí, para ir terminando y no cansarlos más, no nos olvidemos, porque esto se mencionó poco en la jornada de hoy, somos una actividad que genera valor agregado y el país comenzó el camino del valor agregado. El cerdo es una actividad que genera valor agregado. Argentina tiene muy poco valor agregado. Las 31 cadenas agroalimentarias argentinas participan con el 57% solamente de los ingresos de exportación del país. El cerdo, con su capacidad de transformar grano en carne, es una excelente fuente de valor agregado para el grano. Por lo tanto, esta es una virtud, es una fortaleza del sector. Fíjense cómo es la distribución de las ganancias en las cadenas agropecuarias de Argentina y en especial en la del cerdo. Ustedes, los productores, ponen el 40% de la renta y se llevan, ponen el 65% del ingreso del sector y se llevan el 20% de la renta. La industria pone el 25% del capital y se lleva el 40%. Y el supermercado pone el 10% y se lleva el 40%. Entonces, el avanzar en el valor agregado, que significa no solamente llevar un cerdo a la industria, sino a veces poner boca de expendio, darle valor agregado, es un factor importante. Es un factor de suma importancia para el país y para el productor. Tenemos que avanzar en la torta de la distribución de las rentas de las inversiones del sector. Y también somos un sector que genera puestos de trabajo. El sector porcino nacional genera 32.000 puestos de trabajo.